Bienvenidos a una emisión más de CB Talks. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Estas semanas han sido increíbles. Muchas gracias por ayudarnos a compartir en redes sociales. Ya empezó el verano, muchos están empezando, los que salieron del confinamiento, ya pueden salir. Hoy estamos muy contentas. Bueno, primero déjame saludarte. María, ¿cómo estás? Buenas tardes acá en Muy México. bien. ¿Y tú qué tal? Buenas Cuéntanos. tardes. Pues nada, muy bien aquí, sí, desconfinados prácticamente ya. Y bueno, pues a ver si nos dejan ir de vacaciones, si nos dejan salir y a ver si se va normalizando la vida, esta nueva normalidad que nos dicen. ¿Y qué tal el calor? Horroroso, insoportable, insoportable. Pero nada, el aire acondicionado hace magia. Bien, hoy nos acompaña en esta emisión Alejandro Busto, quien es psicólogo, terapeuta, formador, consultor y conferenciante internacional y es coautor de un libro que es fantástico y que se los recomendamos mucho, El genio que llevas dentro. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para nosotros, para ti, no sé, para ti será buenos días, ¿no? Bien, estamos bien, por suerte, con mucho trabajo, retomando todo el trabajo tras el parón de casi 2 meses aquí en Psicología CIB, pero ya haciendo muchas cositas, incluso este fin de semana hemos podido volver contra todo pronóstico a la formación presencial, eh, llegando a ciertos acuerdos con un hotel que siempre nos echa una mano en ese sentido y bueno, fenomenal, con medidas sanitarias y esto, pero pudimos hacer una de las cosas que más nos gustan a Urga y a mí, que es estar en vivo con la gente, ¿no? Con los papás y las mamás con niños de alta capacidad. Pues qué bien, muchísimas felicidades. Pues el día de hoy, Ale, queremos que nos compartas el trabajo que hacen tú y Olga, pero bueno, la voz tuya, conocer cómo llega un adulto de altas capacidades a ser evaluado, porque tenemos la experiencia de llevar a nuestros hijos o a los más jóvenes, pero no es algo común en altas capacidades. Y bueno, ustedes que tienen muchísima experiencia en esto, tú que tienes mucha experiencia, platícanos un poquito cómo es ese acercamiento. Bueno, mirar, yo creo que hay dos grandes caminos, ¿no? El primer camino, por lo menos en nuestra experiencia clínica, es que muchos de ellos han llegado por sus hijos, es decir, que lo que nosotros hemos detectado primero es a la niña o al niño, ¿no? Y tras el proceso de detección, habitualmente de un hijo que viene acompañado en muchísimas ocasiones de la detección de algún hermano, eh, tras la lectura de mucha literatura, tras las formaciones, etcétera, pues un día te llaman ellos, ¿no? Me siento muy reflejado, es que me he dado cuenta que muchas de las cosas que ha vivido mi hija, mi hijo, pues a mí me pasó igual, pero claro, mis padres me educaban de otra manera, es que en aquellas épocas, es que yo no sé. En fin, hay un acercamiento, debo decir, con mucha humildad barra vergüenza, con mucha ansiedad, pero que viene derivado de esto, es decir, que se han visto en sus hijos. Y en el momento que nosotros decimos que sus hijos pues tienen una determinada expresión de la alta capacidad, pues aparece entonces, bueno, entonces tal vez yo también, o quizás yo, o quizás su padre, etc. A veces fijaros que incluso han pensado primero en un hermano, es decir, en un tío de estos niños, o han pensado en sus propios padres cuando se comenta o leen acerca de la genética de las altas capacidades, ¿no? Pero digamos que al final terminan llamando. Esta sería una vía. Y la otra, que es mucho más directa, bueno, es que te han leído en un artículo, te han visto en un programa de televisión hablar sobre los adultos. Es como que el mundo de los adultos y las altas capacidades prácticamente no hay literatura, prácticamente se habla muy poco, ya no hablamos de adaptaciones curriculares, por fin empezamos a hablar sobre emociones con ellos, cosa que a veces, desgraciadamente, en el universo de los niños, pues es como el último paso, ¿no? Siempre estamos pensando más en lo académico o en qué hace la escuela o qué no hace la escuela y no tanto en el aspecto social o emocional, ¿no? Y en el caso de los adultos, la demanda del adulto, que no, en muchas ocasiones hemos hablado de personas que no tienen hijos, tiene que ver
con la percepción de falta de encaje durante toda su vida, y pues un día, pues haciendo un zapping en un programa de televisión, y se anda, esa falta de encaje social, esa dificultad para la tolerancia de otro tipo de adultos que no soy yo, pues parece que por ahí hay una explicación, ¿no? Y entonces hay una llamada y un correo electrónico, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí se inicia un proceso que es relativamente similar al de los niños, ¿no? Oye, y por ejemplo, tú encuentras un poquito más de resistencia con ellos a las pruebas, ideas preconcebidas del miedo de así sí resultar o no resultar. ¿Cómo te llegan esos adultos, Ale? Bueno, no, es difícil que perciba la resistencia porque si existe esa resistencia, en el momento que nos han llamado o están delante nuestro, pues ha desaparecido, ¿no? A veces se percibe dentro de un sistema, lo que llamamos un sistema de alta capacidad, donde tenemos sospechas que no solo mamá, sino papá, o no solo papá, sino mamá, también podrían tener altas capacidades. A veces la resistencia se da en uno de los dos, es decir, hasta ahora no hemos tenido la fortuna de evaluar a todos los miembros de una familia. Nos hemos quedado muy cerca. Debo decir que en algunas familias, en algunos sistemas, hemos evaluado hasta 3 niños y un progenitor. El otro se nos ha resistido. Lo cual tampoco hacía falta demasiado, ¿no? Yo digo a veces de broma que ese ser humano, estoy pensando en concreto ahora en mi papá, si ese papá tiene 3 hijas con alta capacidad y su pareja, mujer, tiene alta capacidad, a él no le debe quedar más remedio, porque si no debería haber salido corriendo de aquel sistema, ¿no? Porque debe ser bastante complejo convivir con 4 seres humanos de alta capacidad, ¿no? Las resistencias las vemos en ese sentido. Luego, una vez que el adulto te ha llamado, ha iniciado un proceso, sí es verdad que hay una cierta desconocimiento, es decir, ellos muchas veces dicen, quiero hacerme la prueba, como si hubiera, como ahora con el coronavirus, como si hubiera un test que acaban y que vas a pasar esa prueba y con eso ya vas a llegar a tus conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que hay que aclarar que se van a someter a un proceso, que será más de una sesión, que vamos a investigar muchas cosas, que no solamente vamos a evaluar el potencial cognitivo, que es un poco el cliché, el mito, la creencia que hay detrás de la alta capacidad, ¿no? Pues dime si soy más inteligente que los demás. Bueno, te diremos muchas más cosas, no solamente eso, ¿no? Oye, y por ejemplo, yo tengo curiosidad de saber, porque los niños que he percibido cuando llevé a mis hijos a evaluar ahí en el lugar a donde fui, iban como emocionados, ¿no? Los niños, así como que era una competencia. Pero el adulto, ¿cómo va? Así como, ay, ya estoy muy Bueno, mayor, ¿qué me van a preguntar? Yo ya salí de la escuela hace mucho, ¿no? Siempre pues como que lo fíjate, vinculamos mucho con la escuela. exacto. Aquí, en general, te hablo de nuestra experiencia clínica, pero casi te diría que 9 de 10. El nivel de ansiedad con el que ellos abordan el protocolo es bastante más alto que en el caso de los chicos. Como bien dices tú, en una evaluación con las que hacemos nosotros, lejos del contexto escolar, ellos vienen a jugar. De hecho, nosotros cuidamos mucho en nuestro lenguaje, jamás hablar de pruebas, ni de evaluación, ni de test. Si nosotros jugamos, tengo un juego para ti. Esto es tan así, en mi caso, que evalúo mucho, que cuando evalúo adultos, a veces les digo, mira, vamos a hacer ahora otro juego, y ellos quedan un poco porque me olvido de adaptar el lenguaje, ¿no? Cuando ellos perfectamente saben que van a ser evaluados y que estamos hablando del test, ¿no? Nuestra experiencia en ese sentido es de mucha ansiedad, al punto de que por protocolo nosotros hacemos 2 pruebas de contraste, 2 autores diferentes, y no es ni el primero ni el último que en la primera prueba, es algo más corta, más pensada como un screening, no alcanzan, bueno, un poco el nivel de ejecución que se les presupone, ¿no? Se da con bastante frecuencia. Y una vez que ha avanzado ese protocolo y hemos hecho personalidad y hemos estudiado preferencias profesionales o vocacionales, por si hay alguna idea de cambio de trabajo, y hemos estudiado ajuste emocional, etcétera, inteligencia múltiple, bueno, un poco todo lo que es el protocolo, pues dejamos un poco para el final la escala Wechsler y entonces allí, pues aquello florece. Y entonces dan los resultados que uno espera, ¿no? Es verdad que hacemos un informe, a pesar de que, bueno, no lo van a llevar a ningún lado, ni ninguna comunidad, ningún gobierno, ningún estado se los va a pedir, pero sí que lo reflejamos por escrito y en nuestra devolución, pues aparecen todos estos datos, ¿no?
te estarás preguntando, os estaréis preguntando, ¿y por qué tanta ansiedad? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Es decir, pues tú me has llamado, tú tienes este interés, al final, ¿qué puede pasar si yo te digo que es una persona absolutamente neurotípica, normotípica, o muy inteligente, pero, digo, en unos percentiles medianamente normales? Y lo he preguntado a muchos de ellos, ¿no? La respuesta bastante frecuente que me han dado es, si tú me dices hoy, en la devolución de informes, que yo no tengo alta capacidad, entonces yo tengo que pensar que tengo un trastorno, que estoy loco, que estoy loca, que no soy normal, pero por otra razón. Porque el sufrimiento ha sido mucho. El sufrimiento de, no sé, 30, 40 o 50 años de alta capacidad ignorada por todo el mundo. Desde papá, mamá, que nunca se dieron cuenta, y por no entrar en casos particulares, que no sé si queréis entrar o no, que siempre de forma anónima podemos comentar algunas anécdotas interesantes, pero hemos tenido todo. Desde adultos que han convivido con diagnósticos psiquiátricos erróneos y llevan 30 años pensando que tienen un problema severo y lo que tienen es un gran potencial no desarrollado. Y entonces hay temor a... Es como si aquí he encontrado una explicación, si se confirma, y si esa explicación no es así, entonces yo me quedo sin razones, sin explicaciones, y tendré que aceptar lo que tantas veces he escuchado, que tiene que ver con el rechazo, que tiene que ver con la soledad y que tiene que ver con sentirme ya no especial, sino un friki o una persona muy rara, muy descontextualizada, ¿no? Oye, yo te voy a confesar una cosa, porque yo no estoy evaluada ni diagnosticada, pero como tengo 3 en casa, ¿qué tal que me excluyen del grupo si salgo que no? Bueno, Entonces, nunca lo harán porque tú ya sabes que el amor de madre es incondicional, así que claro. dará un poco igual los resultados, ¿no? Pero bueno, es verdad que habiendo 3 altas capacidades en casa, pues si hacemos caso un poco a la literatura y a los estudios que hay al respecto, pues bueno, sabéis que se habla de no más de 6, 7 puntos entre todos los miembros de un sistema, ¿no? Para hablar de esta idea o de este concepto de sistemas de alta capacidad, ¿no? En el día a día te vas dando cuenta de cosas muy, vamos a decir, simpáticas, como por ejemplo familias que cuando por nominación del colegio, de algún tutor, profesor, de los realmente interesados o algún compañero de profesión, vienen a traer a sus hijos un poco en la entrevista inicial o en los protocolos clínicos, ellos hacen todo un alarde de normalidad, en el sentido de, la verdad que nuestros hijos se comportan de forma muy normal, nunca hemos visto nada raro, nada especial, no sé por qué nos dicen esto, etc. Y luego tú te das cuenta, charlando con ellos, a veces atendiendo a sus profesiones, que a veces son peculiares, que efectivamente tienen razón, que es normal, pero es normal para ese sistema. En ese sistema todos se comportan igual. Quiero decir que si hay una hiperacusia, la tienen todos. O si hay una hipersensibilidad de tipo sensorial, no sé, estoy pensando una táctil, es que la tiene papá y la tiene mamá y la tiene el hermano mayor y el menor. Entonces digo, si viene un tercero y la tiene, pues uno más. Eso es normal. Para ellos 5. Para el resto de la humanidad es una peculiaridad. No sé si lo veis. Sí, pues, ay, Ale, yo tengo muchas preguntas, pero yo le voy a dar paso a María, que también Venga. es un tema que Pues mira, nos apasiona. en mi casa somos 4 ya claros y detectados. Nos hemos atrevido todos. O sea que somos los 4 raros, que nos molestan los olores, que nos molestan los ruidos y ya nos entendemos entre nosotros. Y Alejandro, el tema de las pruebas de evaluación entre los niños y los adultos, ¿hay alguna diferencia entre las baterías? ¿Diferencia de protocolo o te refieres Exacto, a... de protocolo de pruebas. Bueno, nuestro protocolo, el protocolo que nosotros diseñamos para adultos, es muy parecido en el sentido de los ámbitos que intentamos evaluar. Vamos a evaluar potencial cognitivo, vamos a evaluar pensamiento divergente o creatividad, que en los niños parece como imprescindible y en los adultos no tanto, y de hecho
tenemos algún adulto que nos llega con me hice una vez una Wechsler, entonces hizo, imagínate, la WISE 1, estoy de los años 80, o así. Y solo tienen esto, un cociente intelectual, pero no se ha hecho nada más, ¿no? Entonces es importante también saber cuál es ese perfil divergente, creativo, en términos de procesamiento creativo a nivel. Luego hacemos personalidad, intentamos darle un giro, aquí sí que hay un matiz, que es personalidad aplicada al mundo laboral, porque la gran mayoría de ellos o está para entrar, si hablamos de adultos post-universitarios, 20 y tantos años, para entrar al mercado, o otros llevan tiempo en el mercado y no es, bueno, es bastante frecuente que estemos ante personas que no están desarrollando la carrera profesional de acuerdo a su propio potencial. No estoy diciendo que sea una gran carrera, estoy diciendo que han escogido un camino que no es el que les conecta con el bienestar. Y esa es la razón, y quizás una de las grandes diferencias, que el protocolo incluye un estudio vocacional / preferencia profesional. Es decir, un estudio que en principio solo se haría o se hace o estamos habituados a hacer a chavales de 17, 18, chavales de bachillerato que tienen que tomar decisiones o de inicio a la universidad. En este caso, estamos hablando a personas de 40 años, ¿no? Porque nos apetece dar en ese informe información acerca de un posible cambio de rumbo en términos de nuevos estudios, si cabe la posibilidad, o en términos de cambio de giro a nivel profesional. Así que potencial cognitivo, creatividad, personalidad al mundo laboral y un estudio vocacional profesional. Y también incorporamos en los últimos tiempos una pequeña fotografía en términos de inteligencias múltiples para ampliar un poco el paradigma, de no quedarnos solamente en modelos clásicos de inteligencia, porque para un adulto es muy importante también saber que cierta necesidad de movimiento no es un trastorno, sino que probablemente hay una inteligencia cinético-corporal sin desarrollar y que es la explicación a que, por ejemplo, no pueda hablar por el móvil si no está moviéndose por el salón, que para algunos es vivido como una manía y en realidad lo que hay es una necesidad de movimiento para razonar mejor, ¿no? Y por tanto se les da esa información. Ahora, esto es el protocolo. Entonces, si cogemos un protocolo y otro, te das cuenta que las áreas son prácticamente las mismas. En los niños evaluamos igual algo más desajuste emocional, o estudiamos disincronías, o estudiamos más el tema de la integración o no sensorial. En los adultos no. De hecho, en los informes de los niños nosotros sí que hacemos un pequeño desarrollo cualitativo y también psicométrico a nivel sensorial, pero no lo hacemos en los adultos. En los adultos ya es una información que se recoge en la historia clínica sin más, ¿no? La prueba en sí está adaptada obviamente a su edad. Nosotros habitualmente usamos Cattell para hacer un factor G, un poco de inteligencia fluida en términos de screening. Usamos mucho tiempo Reynolds, la escala Reynolds. La hemos ido dejando porque la escala Reynolds, por alguna razón que se me escapa, en términos ya muy técnicos, psicométricos, no nos resulta nada fiable en el mundo adulto. Es decir, es una escala muy interesante en el mundo preescolar, primaria, secundaria, pero deja de ser interesante en el mundo adulto. Y la WISE 4, que es la última que hay ahora en el mercado, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué crees tú que se van a evaluar? O sea, ¿el motivo que les empuja a evaluarse? Bueno, para mí es conectarse con su esencia. Tiene que ver claramente con la aceptación, con la autoaceptación, con saber de dónde vengo y qué ha pasado conmigo. Es decir, hay algo similar en cuanto a la evaluación de chicos, ¿no? Nuestra experiencia clínica dice que desgraciadamente evaluamos a aquellos chavales que han dado problemas. Por ejemplo, chicos con una sobredotación académica difícilmente vienen, hasta que dan un problema. Hasta que tienen 24, llevan 3 carreras que no encajan, aunque han sido de 10 en el bachillerato y en la selectividad, ¿no? O aquellos chavales que tienen problemas comportamentales. Y en el mundo adulto es difícil, o por lo menos no nos ha pasado, de evaluar un adulto que tiene una vida absolutamente plena. Que en el fondo
desde el punto de vista más psicológico, es que hay una aceptación de sus condiciones, que ya se ha convertido en lo que es, por seguir a Carl Rogers, ¿no? Sin embargo, los adultos que sí llegan, o bien ha habido dificultades en el mundo de la pareja, en las parejas, porque hay una cierta dificultad en el establecimiento de las parejas, o hay una percepción de falta de plenitud a nivel laboral, profesional, o en términos de lo que yo hubiera querido estudiar y no pude, no quise, no supe, o en términos de relaciones de tipo social, ¿no? De falta de encaje, etc. Es decir, son temas casi o cuasi terapéuticos. Y hay una búsqueda a través del proceso de a ver quién soy yo y qué ha sucedido conmigo y por qué esto no. Casi nunca ha habido una evaluación previa. En algunos casos, mi madre me dijo que me hicieron una prueba, nunca me dieron los resultados, no sé ni de qué va. Un poco este sería el tema. Para mí, autoaceptación. Es decir, aceptarme que soy distinto, que soy peculiar, que soy una persona especial y que probablemente muchas de las cosas que yo he creído que tenían que ver conmigo igual tenían que ver con los demás. Lo cual es muy interesante. Y una vez tienen el resultado, sale alta capacidad, ¿cuál es la reacción que tienen? Habitualmente, de forma muy general, como son casi todas mujeres, y este es un dato interesante, porque no me lo has preguntado, pero me acaba de venir, yo siempre lo cuento en los cursos, que cuando hablamos de la diferencia entre niños y niñas en altas capacidades y decimos que hay una infradetección de las niñas, curiosamente, en nuestra experiencia, que también lo los adultos, prácticamente todo lo que llega a evaluar en el mundo adulto, 9 de cada 10 son mujeres. Con lo cual se cierra un poco este círculo, ¿verdad? Es decir, no las hemos detectado cuando tocaba, por diferentes razones, que están muy estudiadas, pero entonces en el mundo adulto hay una necesidad de ser detectadas. Y entonces es como que terminamos de equilibrar la balanza muchos años después, ¿no? Es una reacción muy emocional, muy emotiva, de romperse, básicamente. Hemos confirmado tus altas capacidades, nosotros trabajamos siempre en la idea de la hipótesis, y de llorar mucho y bueno, pues de tener que ya entrar en un terreno más terapéutico que tiene que ver con la contención, ¿no? Yo creo que acumulan durante el proceso esa ansiedad de la que tantas veces he percibido, que les lleva a veces a no ejecutar según su potencial, es decir, quedarse en mínimos, es decir, que incluso su potencial ser más alto, y hay una especie de válvula que se abre en el momento que tú les das la enhorabuena y les dices que efectivamente pues hay un altísimo potencial en ellos, ¿no? De forma general, ¿no? Un cierto alivio, bueno, pues ya está, ahora sí lo voy a poder encajar, lo voy a poder explicar, ¿no? Sí, sí, así es. Yo cuando hice una ponencia donde lo explicaba, a raíz de ella me empezaron a llegar correos electrónicos de personas de decirme, ostras, estoy viendo en cada una de tus palabras reflejada la historia de mi vida, ¿no? Y hay gente que me dice, es que te he tenido que dejar de escuchar porque me estaba entrando dolor de estómago de ver cómo podía ser que estuviera relatando mi historia. Y es gente que está completamente fuera, ¿no? Rota, que dices, ¿qué he hecho, qué no he hecho, qué he hecho mal para no encajar? Entonces, claro, cuando llegas a este punto de empatía con ellos, es cuando de golpe dicen, me he de evaluar, tanto chicos como chicas. O sea, que es súper importante. Entonces, una vez los hemos evaluado, han desarrollado bueno, han salido las emociones. ¿Cómo seguimos? ¿Necesitan una terapia? ¿Necesitan un trabajo posterior de aceptación? Esta no es una respuesta que podamos responder en términos generales. Yo creo que aquí sí que la diferencia individual marca. Hay casos donde necesariamente, incluso nosotros recomendamos un proceso terapéutico que nosotros no podemos ofrecer, pero que sí que hay compañeros que ya se han especializado las capacidades y que pueden recoger a estos adultos que necesitan encajar muchas piezas.
porque digamos que la evaluación les coloca en un lugar de explicar, pero claro, cosas que no son justificables. Pueden entender cosas, pero tal vez no pueden encajarlas, ¿no? Porque cada caso es complejo. Imaginaros situaciones donde tenemos una alta capacidad muy claro de lo que nosotros llamamos de manual, donde toda la energía de una familia, de un sistema escolar ha estado al servicio de este chico, y hay una hermana más pequeña que ni la hemos visto, estaba dibujada en esa familia, y que no ha hecho nada con su vida, y que hoy sabemos que tiene el mismo potencial que su hermana. Está complicado encajar, resentimientos, etcétera, ¿no? Y como te decía, hay otros casos es que tienen diagnóstico psiquiátrico, es que nos llegan. Es que con 15 años me dijeron en una hora en un psiquiatra que tenía un TOC, y he crecido creyendo que esto es así. Claro, entonces ahora tengo que resetear todo esto. Hay casos donde hay una inteligencia emocional algo más desarrollada que simplemente el compartir la detección a través de las pruebas les permite encajar y hacer un proceso personal y tomar decisiones. Y es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Estoy en contacto con muchos de ellos y que, por ejemplo, vuelvan a estudiar. Gente que de repente hizo formación profesional, porque en su momento les dijeron, mira, es que no te da la cabeza, no te metas en la universidad, estas cosas que a veces el mundo adulto hace con los adolescentes. Y entonces esta persona ahora ha dicho, pues ahora yo quiero hacer mi bachillerato. Y veremos, si no, me planteo hacer la universidad, aunque tenga 30, 40 o los años que tenga, ¿no? Entonces, pues yo no respondería de forma general. Creo que hay gente que sí necesita ser acompañada en un proceso. Creo que hay otras personas que la propia explicación de su condición les permite tomar decisiones, tomar las riendas, simplemente asumir, decir, bueno, pues ok, aquí estoy yo, soy distinto, ¿no? Y como yo he dicho por ahí en alguna ocasión, pues maravillosamente diferente, ¿no? Y esto es lo que hace que no necesiten un acompañamiento, o por lo menos, como decías tú, pues de repente acudo a un par de charlas, de repente compro un determinado libro que me han recomendado, estoy más atento a la información que pueda haber sobre el mundo de las altas capacidades, pero tomo mis decisiones, a veces dejo un trabajo, a veces emprendo, es decir, empiezo a mover una maquinaria y hago un desarrollo solo, ¿no? O por lo menos acompañado, pero no acorde a ti, ya. Exacto. Y hay un tema, María, si me permites, que en aquellos casos en los que les han traído sus maestros pequeñitos, sus hijos pequeños, esta detección tardía cierra el círculo en términos de entendimiento, en términos de respeto, en términos de cambio del lenguaje, el lenguaje que es realidad. Y papás que hablaban de niños maniáticos, entonces ahora son capaces de hablar de niños sensibles. Y entonces cuando cambias el lenguaje, empieza a cambiar toda una realidad, ¿no? Y esto es, desde nuestro punto de vista, sobre todo en aquellas familias donde ya hay niños con alta capacidad que tienen un recorrido y que todavía está todo por hacer, es fundamental. Es absolutamente fundamental para ellos, ¿no? Claro, es que se complementa la empatía familiar, o sea, llega un punto que dices, cierras el ciclo, es lo que dices tú. O sea, la última pieza del puzzle hace clac, encajas y ya tienes el T3 hecho. Absolutamente. Así es. ¿Y tú crees que es necesario que una vez ya están evaluados se encuentren entre iguales? Que de hecho realmente sus amigos serán tantas capacidades aunque los amigos no lo sepan. Porque generalmente cuando hay un encaje bueno social, algún talento tenemos alrededor. O sea, yo lo tengo comprobado, ¿eh? Ya estoy haciendo como un pequeño estudio en plan cachondeo con todos mis amigos y sí, uno tras otro. Claro. Van saliendo y les digo, ¿ves? Ha sido alguien que ha sido importante en mi vida y que, aunque haya sido una cosa efímera, de ida y vuelta, algo hay diferente que ha hecho que encajemos. Sí, a ver, es un tema muy natural en cualquier ser humano, ¿no? Es decir, el principio de reciprocidad que rige todas nuestras relaciones sociales, ¿no? Y esto que a veces hemos llamado afinidad, un poco porque se nos entienda, ¿no? Cuando se machaca tanto en ciertos sectores relacionados con la alta capacidad, con el tema de
del problema social, cuando no, en un informe uno lee trastorno social pragmático de no sé qué. Bueno, cuando todo esto aparece, pues a uno le llevan un poco los demonios, decir, bueno, pero si no tiene ningún problema social, lo que pasa es que no congenian porque no hay afinidades. Si un niño de 5 años que llega a su, ¿cómo es esto?, a su asamblea de preescolar con un volcán casero a hablar de geología y se queda solo porque ni la profesora le sigue, que es un caso personal que hemos vivido, y vuelve llorando a casa y destroza su volcán, no tiene un problema social. El problema lo tienen todos los demás, que simplemente no son capaces de entender que su pasión está ahí, porque ese niño no tiene 5 años, o tiene 12 a nivel de edad mental, ¿no? Y el sistema no lo ha entendido. Entonces, evidentemente, si yo he ido construyendo pocas relaciones sociales, las he hecho en base, si lo he hecho desde un lugar sano, a la afinidad. Porque luego está ese otro tema de la pseudoadaptación o de la sobreadaptación. Es decir, tengo un montón de mío, pero nadie me entiende. O sea, es para la galería, para decir que tengo muchos amigos. La sociedad nuestra se construye, desgraciadamente, en torno a mucho ruido. Mucho ruido. Hay gente que no queda contigo porque tiene muchas cosas que hacer, pero es todo ruido. En realidad, la persona de alta capacidad es muy selectiva, porque la afinidad le he ido llevando. Así que si yo te doy una detección y te digo, mira, tienes alta capacidad y tú tienes 2 amigos íntimos, no sé si esos tienen alta capacidad o no, pero por lo menos sí sé que han tenido la capacidad empática de saberte ver, de saberte respetar y saberte entender. Y eso marca una diferencia. A partir de ahí, aquellas personas que pueden haber sufrido más la falta de encaje, obviamente el encontrarse con iguales puede ser interesante. Dentro de que esto es solo una partecita de las relaciones sociales, ¿no? Quiero decir, luego podemos tener afinidad en ciertos temas y luego no encajar en muchas otras cosas, porque hay una vida desarrollada detrás, ¿no? Así es. Un tema apasionante, súper interesante y que necesitamos mucho de toda esta área, porque es que tenemos a tantos adultos perdidos que no saben dónde están, que necesitan conocerse, descubrirse, comprenderse y autoaceptarse, como comentabas. O sea, es un tema que necesita un buen baldeo, que salga a la calle y que se normalice, porque somos personas todos, no somos ni mejores ni peores, somos todos igual de respetables y cada uno tenemos unos valores, unos talentos, con lo cual, o sea, no, yo creo que tenemos que romper este estereotipo de que es elitista, que es algo que se sale de lo normal. No, somos todos personas normales y corrientes. Yo jamás en la vida me voy a sentir superior a nadie, ni muchos amigos que tengo de altas capacidades, en absoluto. Somos gente humilde, discretos y que lo único que queremos es ser felices y respetados, nada más. Creo que como todo el mundo, con lo cual, al fin y al cabo, estamos al mismo cabo del camino. Alina, ¿qué nos cuentas? ¿Qué dices? Pues yo estoy fascinada. Yo creo, Alex, si no lo permites, hacerte otra invitación para que hablemos de muchos más temas que nos han quedado en el tintero acerca de cómo apoyas a los adultos, cómo hacer un trabajo personal que bueno, recién ahora escuchándote, me hago consciente de que es muy, muy diferente el protocolo que tú has desarrollado para la atención, ¿no? En temas de adultos y que de verdad es un tema como muy poco explorado, ¿no? Entonces, pues, dinos que sí, aquí delante de la Bueno, sí, audiencia. yo encantado. Sabéis que una vez cerradas las agendas, que nos cuesta, pero cuando las cerramos están cerradas, sí, cuando queráis, cuando queráis. Sí, es un tema poco tratado porque no tiene ni la demanda ni la aparente importancia o ruido que hace el tema de los niños diferentes, ¿no? Que está todo muy mezclado, ¿no? Sí, yo creo que hay que hablar más de esto. De hecho, fijaros que alguna vez algún adulto me decía que ni siquiera sabía que eso se podía hacer de adultos. Es como que a los 16, ¿no? Cuando 16-10, que es la última tabla que tiene
Wechsler en primaria, se cae el mundo y si no te hiciste la prueba, los test antes de los 17 años, entonces ya no sirve, ¿no? Bueno, por suerte, obviamente eso está, el mercado lo demanda poco. Luego hay un tema que, desde el punto de vista, bueno, voy a decir, no sé cómo explicar esto, a nivel profesional, es decir, cuando yo formo psicólogos y hablamos de esto, hay un tema que es puramente logístico, es decir, un profesional de psicología que tiene un gabinete y que recibe todo tipo de demandas, se tiene que plantear si efectivamente le compensa tener un WISE 4 en su estantería para un adulto cada 3 años, o cada 4, o cada nunca. Porque tú no puedes tener tu estantería llena de todos los protocolos de evaluación, instrumentos que hay en el mercado, ¿no? La ventaja de especializarte en un tema es que, bueno, efectivamente, si este es mi mundo, entonces lo tengo todo. Pero esto no es tan sencillo, no es tan sencillo. A nivel infantil pasa un poco igual. Si tú conoces un psicólogo que está en la esquina de casa, me dice, oye, me dijeron que hiciera una prueba de alta capacidad. Puede que no tenga una prueba de inteligencia, dependiendo de cuál sea su ámbito de trabajo. Y si no tiene una prueba de inteligencia, es que la ha pasado poco. Y esa es otra conversación. Sí. Respecto a Ahí cómo estamos, se ahí aplican los estamos. protocolos de alta Exacto. capacidad. Eso es otro tema. En niños y en adultos, ojo, en niños y adultos. Sí, en general, sí. Porque hay que saber qué es la alta capacidad, cómo son y de qué forma pasarlos. Porque cualquiera no está preparado ni informado para sacar el máximo de estos chavales y de estas capacidades. Exacto. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, A vosotras. gracias Alejandro, un abrazo y también a Olga que trabaja también contigo, le mandamos un gran abrazo para ambos y unas felicitaciones por todo el trabajo que hacen, ¿no? A nivel nacional y también a nivel internacional, porque Alejandro y Olga han venido también a implementar cosas acá a México, a mi país, y con muchísimo éxito, los felicito, Ale. Muchísimas gracias. Y en Ecuador y probablemente en Uruguay también. Sí, dentro de que nos dé el tiempo. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ale. Despedimos. Muy bien. Bye, bye. Bye.